¿Y si los vampiros realmente existen? ¿Qué pensarías si te cuento que el más célebre de todos, el famoso Drácula, fue una persona de carne y hueso que vivió hace algunos siglos? Hoy, en Microdosis, Vlad Tepes, el vampiro de carne y huesos. Primavera de 1463, unas décadas antes de la llegada de Colón a América. En Valaquia, al sur de Rumania, las verdes colinas comienzan a florecer. Pero el idílico paisaje oculta secretos de guerra. Allí se encuentra la frontera con el Imperio Otomano. El sultán Mehmed II reunió un ejército de 90.000 hombres y avanzó sobre Valaquia. Pero allí lo esperaba un personaje siniestro, Vlad III. Ante el avance de los otomanos, Vlad empleó su táctica característica. Empaló a más de 23.000 prisioneros con sus familias y los expuso a lo largo de la ruta enemiga a las afueras de la ciudad de Targoviste. Había niños atados a sus madres en las estacas y los pájaros habían hecho nidos entre sus entrañas. El espectáculo era tan espantoso que Mehmed II, tras ver el bosque de muertos, dio media vuelta y regresó a Constantinopla. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Matías y les doy la bienvenida a una nueva microdosis. Hoy vamos a hablar de uno de esos episodios que tanto nos gustan, donde la realidad y la ficción se dividen con una línea tan difusa que no sabemos de qué lado tenemos puestos los pies. Vamos a meternos de lleno en la vida de la persona que inspiró a Bram Stoker para crear su célebre personaje Drácula, tal vez el vampiro más famoso de la historia, y entender por qué decimos que el príncipe de las tinieblas existió en la vida real. Drácula, príncipe de las tinieblas, señor de los no muertos. Este personaje mítico saltó a la luz en la imaginación del escritor irlandés Bram Stoker en 1897. Pero la figura histórica que comparte nombre con el ícono literario no era menos temible. Vlad III Dracul fue el voivoda, una especie de líder militar con rango de príncipe de Valaquia, un principado que en el siglo XIX se va a unir a Moldavia para formar Rumania. Vlad gobernó allí entre 1448 y 1476. El sobrenombre de Drácula se debe en realidad a una confusión. Su padre, el príncipe o voivoda Vlad II de Valaquia, había ingresado en 1428 en la Orden del Dragón, que en húngaro sería Drac, de la mano del emperador Segismundo de Luxemburgo. Por ello fue conocido en adelante como Vlad Dracul, mientras que a su hijo se le llamó Vlad Draculea, esto es, hijo de Dracul. Sin embargo, en la mitología rumana la figura del dragón no existía, y el término Dracul designaba al diablo, con lo que Vlad III pasó a ser en rumano conocido como el hijo del diablo. Ello coincide con la leyenda sobre la crueldad y el ánimo sanguinario de Vlad, recogida ya en las crónicas de su época. En ellas se le presentaba como un príncipe aficionado a la tortura y entusiasta de la muerte lenta, que solía cenar bebiendo la sangre de sus víctimas o mojando pan en ella. Se calcula que en sus 3 periodos de gobierno ejecutó a unas 100.000 personas, en la mayoría de los casos utilizando la técnica del empalamiento que era su favorita. Por esta razón, se le conoce desde el siglo XVI como Vlad Tepes, Vlad el Empalador. Para ser justos, aquello de ensartar a los enemigos derrotados no era inusual en la Europa medieval. Se dice, por ejemplo, que su primo hermano, Stefan Selmare, Esteban el Grande, empaló por el ombligo en diagonal uno encima del otro a 2.300 prisioneros turcos en 1473. Esto no impidió que sea adorado como santo desde poco tiempo después de su muerte y canonizado por la Iglesia Ortodoxa en 1992. Sin embargo, la magnitud de la matanza orquestada por Drácula una década antes fue tan épica, incluso para los estándares de la época, que le aseguró un lugar en la posteridad. Pero, a ver, ¿estamos hablando del ser humano más despreciable que haya existido? O tal vez con ayuda del contexto histórico podemos intentar entender por qué Drácula era como era.
Para comprender su fama hay que situarse en el contexto de los Balcanes en las décadas centrales del siglo XV. En aquel entonces el Imperio Otomano se hallaba en plena fase de expansión por el suroeste de Europa. Grecia había quedado sometida desde 1360, Serbia desde 1389 y Bulgaria desde fines del siglo XIV. Frente a los otomanos se encontraba el reino de Hungría y los principados en los que entonces se dividía la actual Rumania, Valaquia y Moldavia, junto a Transilvania, que era un territorio autónomo perteneciente a Hungría. Las guerras de frontera se convirtieron en una constante, guerras de extraordinaria violencia en las que las ejecuciones y represalias masivas estaban a la orden del día. Vlad de Valaquia fue un producto de este ambiente y su vida fue una lucha constante por la supervivencia y por el poder. Intentemos hacer un pequeño resumen de su vida para entender cómo se fue gestando este genio sanguinario. Vlad III, Vlad Tepes, Vlad Dracul, Drácula, como quieran ustedes llamarlo, nació en Sigisoara, en Transilvania, en 1431 y fue uno de los 3 hijos legítimos de Vlad II. Con apenas 13 años marchó a la corte otomana junto con su hermano Radu como rehén o garantía de sumisión. Vlad II, el padre de Vlad Tepes, había establecido con los turcos una alianza que le valió la enemistad del regente de Hungría, Juan Hunyadi, de origen valaco. En 1447, este preparó una ofensiva contra Vlad, apoyándose en los boyardos, que eran nobles prohúngaros. El resultado fue la muerte de Vlad II y de su hijo Mircea. Irritado por la pérdida de su aliado en Valaquia, el sultán otomano Murad declaró al hijo de Vlad II, a Vlad Tepes, el protagonista de nuestra historia, como pretendiente al trono. Al año siguiente, este sultán otomano lanzó sus tropas contra Hunyadi, derrotándolo totalmente en Kosovo. Vlad aprovechó esta circunstancia para apoderarse del trono de Valaquia, pero su primer periodo de gobierno duró poco, pues en el mismo año fue expulsado a instigación de Hunyadi. Vlad se refugió inicialmente en la corte del sultán otomano con la esperanza de que lo ayudara a volver a Valaquia. Pero, defraudado en sus aspiraciones, en 1449 marchó a Moldavia, donde todavía conservaba algunos parientes nobles. En los años siguientes intervino en las luchas intestinas moldavas, hasta que en 1451 marchó a Transilvania. Allí trató de reunir apoyos con vistas a recuperar el trono de Valaquia. La oportunidad le llegó tras la conquista de Constantinopla por Mehmed II en 1453. Viendo a Hungría cada vez más amenazada por los otomanos, Hunyadi se lanzó a buscar aliados para un enfrentamiento directo con los turcos. El noble, que en ese momento era el voivoda de Valaquia, se mostraba cada vez más sumiso a los otomanos y Hunyadi pensó en sustituirlo llamando a Vlad. Sí, la misma persona que un par de años antes lo había expulsado del territorio y había asesinado a casi todos sus familiares, ahora lo necesitaba como aliado. Vlad olvidó todo rencor pasado por la muerte de sus familiares y se lanzó al combate, aliado con su antiguo enemigo y contra quien hasta hace poco tiempo lo había cobijado. Fue así como en 1456 logró hacerse de nuevo con el gobierno de Valaquia. Inició entonces su fase de gobierno más larga, hasta 1462, aquella que le ganaría ante los contemporáneos y la historia la reputación siniestra que desde entonces lo acompaña. Esta fama se debe, en primer lugar, a los métodos que Vlad empleó en la guerra. Desde que, en 1460, decidió negarse a pagar tributo a los turcos, el enfrentamiento armado se hizo inevitable y este revistió los tintes de una cruzada, tan brutal y sanguinaria como las que se habían librado en Tierra Santa en siglos anteriores. La campaña de 1462 nos da un ejemplo de sus métodos. En respuesta a una ofensiva turca, Vlad atravesó el Danubio para saquear el país búlgaro que entonces era parte del Imperio Otomano. Al término de la campaña, envió al rey húngaro 2 sacos llenos de orejas, narices y cabezas, acompañados de una carta en la que decía: «He matado a hombres y mujeres, a viejos y jóvenes, desde Oblusitsa y Novotselo hasta Samit y Gijén.
Hemos matado 23.884 turcos y búlgaros, sin contar aquellos a los que quemamos en sus casas o cuyas cabezas no fueron cortadas por nuestros soldados. Terminemos juntos lo que juntos hemos iniciado y aprovechemos esta situación, puesto que, si Dios Todopoderoso escucha las oraciones y los ruegos de la cristiandad, si favorece los ruegos de sus piadosos servidores, nos concederá la victoria sobre los infieles, enemigos de la cruz. Vlad, entonces, se veía a sí mismo como un cruzado. La leyenda de Drácula como astuto azote otomano y sanguinario combatiente se selló en junio de 1462. Después de repetidos intentos fallidos de conquistar al príncipe rebelde, el sultán Mehmed II, cada vez más impaciente, reunió y dirigió personalmente un ejército de 90.000 soldados contra Valaquia. Pero el ímpetu y la moral de ese impresionante asedio sufrió un duro golpe cuando el ejército turco se acercó a la ciudad de Targoviste y se quedó sin aliento ante una escena infernal. En un área de aproximadamente 1,5 kilómetros, 23.844 cautivos del ejército otomano de Mehmed habían sido empalados en un semicírculo. Con el calor del verano, el hedor de la muerte era insoportable, excepto para las aves rapaces, que se alimentaban de vivos y muertos o anidaban en sus cráneos y en los cadáveres más viejos. El macabro bosque desmoralizó a las fuerzas de Mehmed, a las que los hombres de Drácula, utilizando disfraces y tácticas de guerrilla, fueron eliminando poco a poco durante meses, hasta que, finalmente, los sobrevivientes se retiraron. Al mismo tiempo, Vlad Tepes aplicó tácticas violentas también contra sus propios súbditos, a fin de asegurar su autoridad. No le faltaban motivos para temer por su posición. La nobleza boyarda se mostró desaprensiva, absteniéndose de participar en la guerra contra los turcos. Los colonos alemanes, por su parte, protagonizaron diversas revueltas, de ahí que, como brazo ejecutivo de la justicia, Vlad la impusiera con crudeza, castigando duramente a los delincuentes y sofocando rebeliones. Las sádicas ejecuciones de sus víctimas resultaban ejemplares y contribuían a imponer orden. De algún modo podría decirse que su máxima era que el temor traía consigo la obediencia. Su severidad dio lugar a historias como la de la jarra de oro que dejó frente a su residencia en Tirgoviste para que los viajeros pudiesen beber agua en ella. Tal era el temor que inspiraba el gobernante que nunca nadie osó robarla. Pero el método de castigo con el que se asocia la figura de Vlad es, claro está, el del empalamiento. No fue una invención de Vlad, sino que su historia se remontaba al menos a la antigua Asiria y se utilizó durante largo tiempo, pero nadie lo utilizó de manera tan icónica como Vlad Tepes. En 1462, Vlad fue derrotado finalmente por los turcos. Pasó 12 años prisionero en Hungría hasta que en 1476 recobró su trono como voivoda de Valaquia, pero esta tercera etapa como gobernante duró poco, ya que ese mismo año sería asesinado. Un turco fue contratado para hacerse pasar por uno de sus sirvientes y lo atacó por la espalda. Aunque fue defendido ferozmente por sus guardaespaldas, finalmente fue asesinado y decapitado. Los turcos llevaron su cabeza a Constantinopla y la clavaron en alto como un acto final de venganza. Sabemos que la figura de Vlad Tepes inspiró a Bram Stoker para escribir Drácula, pero ¿cómo fue recordado por su gente? Pues hay dos ramas completamente opuestas. Por un lado es recordado como un tirano sanguinario, ya que con espeluznantes panfletos sobre sus actos atroces que se convirtieron en éxitos de ventas durante los siglos XV y XVI, el Drácula de la vida real ofrece un ejemplo intrigante de un género de terror popular mucho antes de la era de la novela, un tipo de entretenimiento oscuro basado en la realidad cruda y probablemente disfrutado furtivamente. Pero también es considerado un héroe nacional. Durante gran parte del siglo XV, casi ningún gobernante de la cristianidad europea estuvo dispuesto a luchar contra sus mayores enemigos políticos y religiosos, que eran los turcos otomanos. El formidable imperio otomano había tomado el antiguo lugar sagrado de Constantinopla en 1453 y había sitiado las puertas de Viena en 1529. Las campañas de Drácula contra Mehmed II fueron en parte el resultado de la posición geográfica de Rumania y casi con seguridad fueron tan pragmáticas
como las muchas batallas que libró y las atrocidades que cometió contra cristianos, incluyendo un buen número de monjes asesinados. Pero su condición de salvador de la cristiandad rumana fue formidable y duradera. Para algunos un villano sanguinario, para otros un héroe nacional. Y hasta aquí la microdosis del día de hoy. Gracias por haber estado del otro lado. Contame si conocías o no la historia de Vlad Tepes y qué te pareció el episodio. No olvides suscribirte, así no te perdés ningún video. Y recordá que también podés seguir las redes sociales de Microdosis para estar al tanto de todas las novedades. Cuídense mucho y los espero dentro de 15 días para una nueva microdosis.